sé que falta el talento, pero no me detengo. Yo sé que falta elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esa canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así no hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo, ¿saben qué? Hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos quieren turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma.
seas tú dirigiendo en esta hora, Padre bendito, esta transmisión que se está presentando, Padre, porque vamos a hablar un tema muy importante, muy interesante, Señor, bajo la luz de las Sagradas Escrituras, para que aquellos que estén incurriendo en prácticas que no sean dadas por ti, Señor, sino por los hombres, puedan corregir, Padre, porque estamos en momentos peligrosos, en momentos de angustia, estamos a puertas, Señor, de que tú envíes a tus ángeles a recoger a los escogidos tuyos, Señor, como dice tu palabra allá en el libro de Mateo, capítulo 24. Y es necesario que la iglesia, o todo aquel que crea pertenecer a tu iglesia, se prepare conforme a las Sagradas Escrituras. Te pido que esta noche bendigas la transmisión, bendigas nuestras palabras y bendigas las porciones bíblicas, Señor. Y que el príncipe de este mundo no pueda entenebrecer más el pensamiento y en las creencias y la fe de las personas, Señor. Y aquellos que tengan su fe cimentada en mandamientos de hombres puedan corregirlo, para que puedan, Señor, estar libres completamente, y que el velo completo, Señor, que es un entenebrecimiento que el príncipe de este mundo pone en la mente, Señor, se caiga ahora mismo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, conocido por todos, Señor, como el Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora te pedimos tu bendición y que sea el Espíritu Santo de verdad, el Ruach HaKodesh, viniendo en esta hora, Señor, para que nos guíe a toda verdad a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes en esta hora. Vamos a poner aquí la cortina musical mientras iniciamos en este tema que es muy fuerte, demasiado fuerte. Amén. Muy buenas tardes a todos a los que están ahorita conectados, que se van a conectar. Dios les bendiga. Y pues sí, como dice mi esposa, es un tema fuerte, como todos los que se han estado hablando, ¿verdad? Pero se tiene que hablar y pues vamos a hablar de él. El título es El velo, que muestra la Biblia y su historia. Entonces vamos a estar mirando todo lo que dice la palabra tocante el velo, por qué debe uno, por qué no debe uno de ponérselo, y de dónde vino, de dónde salió, quién lo puso, quién lo instituyó, ¿verdad? Y en la palabra. Entonces vamos a entrar en materia y, sí. Y vamos a... Sí, porque hay algo muy tremendo. Darle los... Sí, hay algo muy tremendo, y es que la mayoría de personas, en algunas denominaciones, no todas las denominaciones, pero es un tema necesario que todas las denominaciones lo sepan. ¿Por qué? Porque hay prácticas en algunas iglesias que son correctas de acuerdo a su denominación y a su iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo practican. Entonces no podemos decir que es malo, porque la verdad hay algo muy importante, y es que el velo, y lo voy a decir con mucho respeto, porque esta noche vamos a hablar y no vamos a ofender a nadie, porque hay personas que practican el ponerse el velo en sus congregaciones, pero fuera de sus congregaciones no. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a través de la palabra de Dios qué es el velo primero. Vamos a mirar el correcto significado del velo, y vamos a ver qué muestra la Biblia sobre la historia del velo. Porque la gente no puede seguir en prácticas porque la denominación X o Y se lo imponga, le enseñe y prácticamente le obligue, porque esos son rudimentos de la iglesia. Cosas que ni salvan ni condenan, pero han llevado a una disputa, a una pelea entre el cristianismo muy fuerte, donde han llegado hasta ofenderse. Y hay personas que no conocen los orígenes del velo, porque lamentablemente estamos viviendo un periodo de la historia de la humanidad donde hay muchos maestros en su propia opinión. Hay mucho maestro en el altar en su propia opinión. Hay mucho pastor asalariado. ¿Cuál es el pastor asalariado? Aquel que han puesto y que recibe una ofrenda de parte de la iglesia por el servicio que le está prestando a la iglesia, porque pertenecen a una denominación y necesitan cubrir el cupo de un hombre que esté hablándoles de Dios. Ahí, pare de contar. Sí, me sorprendía porque hace unos días nos invitaron a un almuerzo a mi esposa y a mí, una preciosa familia que estimamos mucho, y el esposo de ella me decía que por qué yo era pastor. Me hizo esa pregunta, y muy interesante la pregunta, ¿no?
Y él, después de mi respuesta, me decía, es que yo pensé que era igual a mi tío, que él asistía a una congregación XY, nos reservamos el nombre, y los dirigentes de la congregación lo pusieron como pastor, ya, y desde ese día a él ya lo mencionaban y le pusieron el título y todo el mundo le decía el pastor fulano de tal, de la iglesia tal, ¿cierto? Y lamentablemente estamos encontrando muchos sitios, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, donde a muchos los ponen ahí en el cargo, pero no son gente que se preparen para ejercer el pastorado o el ministerio real. Mi esposa me preguntaba hoy con respecto a ese tema, me decía entonces cuál es el verdadero pastor. ¿Por qué? No porque ella no lo sepa, sino porque esa pregunta es necesario que nos la hagamos para estos tiempos tan peligrosos, porque no todos los que están en las iglesias como pastores realmente son pastores. Amén. Realmente no son pastores, ¿cierto? Amén. Hay muchos que se han autonombrado a sí mismos, ¿cierto? Sí. Y esa era la pregunta que mi esposa suscitaba. Entonces, todos dicen ser pastores, pero ¿cuáles son los verdaderos pastores? Y tenemos que distinguirlos. La gente dice a veces que por sus frutos se conocerán, pero ¿cuáles son los frutos? Los frutos realmente del pastor correcto es aquel que da el alimento del eterno, no el alimento personal. Amén. ¿Sí me Tiempo y entiende? fuera de tiempo. El alimento, dilo otra vez, por favor. A tiempo y afuera de tiempo. Exacto, a tiempo y afuera de tiempo. Pero ¿cuál alimento? Es la palabra de Dios. ¿Qué es dar la palabra a Dios? Escuche lo que estamos hablando. Es la palabra de Dios. Amén, porque fíjate que en veces pregunta uno alguna pregunta, ¿verdad? Diciendo que son en veces pastores, ¿verdad? Y dicen, para el domingo le traigo la respuesta. Sí, no saben. O déjeme ver, a ver. Sobre no temas saben. de la Biblia, porque hay temas que de pronto sí no lo sepan y pues es necesario investigar. Pero hay muchos, como dices tú, que les hacen preguntas sobre temas de la vida normal, real, que son bíblicos, Sí. y dicen, no lo sé. Déjeme, yo checo, investigo. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios ni aquí ni acá. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces la Biblia habla de pastores asalariados, que son los que ponen allí, sobre todo por denominaciones, para cubrir un área. Y lamentablemente no se preparan. No se preparan. Persona que no se prepare y no investigue, que no le haga caso al Cordero de Dios cuando dijo en San Juan 5:39, que dijo escudriñar las escrituras. Escudriñar es investigar, es estudiar, es inquirir, es prepararse. Si usted no escudriña y no se prepara, usted no va a saber nada de nada y va a resultar que la persona va a enseñar lo que cree, lo que piense o se imagina, o algo más delicado, lo que la denominación Eso era lo que le te iba a decir. imponga. Es lo que te iba a decir, porque muchos dicen, pues muchos sí fueron, pero íbamos a lo mismo. O sea, les dieron esa enseñanza con ¿cómo dice? De la mente suprema, que es esa denominación. De esa denominación, sí. Entonces ahí está otra. Sí son por medio de esa Exacto. denominación, pero Y tú en estás verdad hablando- sí. están trayendo la enseñanza de esa denominación. Exacto, y ahí es el problema. Como la asamblea, no sé, de Dios lleva esa Exacto. regla. La bautista, esta. Exacto. La pentecostal, Apostólica, esta. apostólica, Exacto. cada una. Y si no nos ponemos a analizar y mirar por qué, como decíamos en otras ocasiones, por qué es que hay tanta denominación. Exacto. Y es la pregunta que yo creo todos nos hacemos, ¿verdad? Nos hemos hecho en tiempo anterior. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Exacto, entonces resulta, y lo que tú estás diciendo es muy cierto. Entonces, hay muchos que van a los seminarios bíblicos. Exacto, es lo que Pero resulta que, como tú lo dices, van al seminario bíblico de su denominación. Y resultan aprendiendo cosas de una denominación. Sí. Que las extraen de la Biblia, ¿sí? Ajá. Pero no se preparan en las cosas bíblicas, Sí. ni se preparan en las cosas de Dios. Entonces, el buen pastor, lamentablemente, no es el que transmite Biblia. Amén. Porque una cosa es Biblia y otra cosa es la palabra de Dios, Sí. ya conociendo los orígenes. Entonces, quien no se prepara resulta ser maestro en su propia opinión o maestro de una denominación. Y resulta que al ministerio le toca investigar, estudiar. Por allá en Oseas 4:6 dice muy claro el Señor, a través de su ángel, dijo que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y todo el mundo se lo sabe. Pero la segunda parte del verso es muy clara y contundente y fuerte y dice que los sacerdotes
Escuche, los sacerdotes son los, se podría decir que para este tiempo son todos los líderes que se suben a los altares, en las iglesias y en las páginas sociales, porque ahora se predica más por las páginas sociales que en las iglesias. Entonces, dice que al sacerdote que desprecia su conocimiento, dice que él lo echa del sacerdocio. O sea, su conocimiento. Su conocimiento. Su conocimiento. No el conocimiento de una denominación, Exacto. ni el conocimiento suyo Porque personal. fíjate que en varias partes de la Biblia, ¿verdad? Hemos visto donde dice sus profetas, sus. Quiere decir que son de parte De los hombres. del hombre. No está, cuando dice que son mis profeta. Es que ahí viene la diferencia tan fuerte, y ahí es donde uno nota a los verdaderos estudiosos de la Biblia. El que lee correctamente, que ese es el otro tema, el que lee correctamente se da cuenta de lo que tú estás hablando. Que el Eterno, ¿sí?, ha dicho siempre que los hombres tienen sus, plural, muchos profetas. Y la palabra dice que cuando él se refiere a su profeta, dice mi, no mis, mi, en singular. Él nunca dice mis profetas, mis pastores, dice mi. O sea, su enviado, su escogido, ¿cierto? Y ahí viene la diferencia tan tremenda. Entonces, cuando son profetas de los hombres, o pastores de los hombres, o líderes de los hombres, ¿sí?, no transmiten su palabra, ni van al conocimiento, sino transmiten su pensamiento y su idea personal de lo que piensa, cree, opina por lo que lee. Pero como no leen correctamente, porque ¿qué es leer correctamente? Leer correctamente es respetar los signos de puntuación, la gramática, ¿cierto? Y leer correctamente es analizar la lectura. No coger y leer, ya. Me gustó este verso bíblico, entonces me lo grabo de memoria. Amén. Y lo que notamos muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos haciendo los estudios bíblicos, hemos notado, ¿verdad?, que la gente, bueno, yo he notado que dice la gente, pues yo pienso que, o sea, ya está entrando el pensamiento de uno. Sí, y la palabra no nos manda a pensar, opinar o responder de acuerdo a nuestra creencia. Aquí dice así. Exacto, pero en un contexto. Sí. Ahí es donde cambia todo. Porque la gente, cuando lo toma en forma literal, que coge un verso bíblico sin mirar el contexto, se equivoca completamente. Entonces, este tema es muy delicado en cuanto al velo. Y hay muchas denominaciones que no conocen los orígenes de la trascendencia del velo y por qué en muchas denominaciones obligan a poner el velo. Y hay otra cosa que hay que analizar. ¿Cuál es el velo correcto? Si se usa, si se debiera usar, si Cristo impuso el velo. Segundo, si Pablo impuso el velo. Porque una cosa es lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, donde nos vamos a basar para empezar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué muestra el pasado? ¿Cuál es el origen bíblico del velo? ¿Qué simbolizaba el velo en el pasado? ¿Por qué Moisés puso el velo? Y si Moisés impuso el velo para el pueblo, ¿o quién metió el velo al pueblo? ¿Si fue Dios o fueron los hombres? Y lo más delicado es que a través de los estudios encontramos que fueron los fariseos. Los fariseos. Vamos a la palabra de Dios en esta hora y quiero que invitarlos a 1 Corintios capítulo 11 y tiene un título que dice atavío de las mujeres. Atavío, ¿sí? Atavío es la vestimenta. ¿Sí? Atavío es vestimenta. Vamos, si quieren busquémoslo, vamos a apoyarme en este celular que tengo acá y vamos a buscar el correcto significado de la palabra atavío. Significado de atavío. ¿Por qué? Porque no podemos seguir opinando, sino tenemos que aprender también a buscar los correctos significados de las palabras para hablar correctamente y más los temas del Señor. Dice aquí que atavío es un conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. Y el atavío o el vestimenta típica de la región. Entonces, si aquí dice atavío de las mujeres, tenemos que entrar a la historia y notar que si Pablo está hablando de esto, está hablando en su tiempo y está hablando en su época y en la cultura del pueblo de Israel. Pero resulta que no está en Jerusalén. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto quedaba en el imperio romano, no en Israel ni en Jerusalén. Entonces Pablo estaba hablando del sistema de vestido o la cultura de Corinto. Ahí viene el meollo del asunto.
Porque una cosa es hablarlo en Jerusalén, al pueblo de Israel, y otra cosa es hablarlo a una ciudad que estaba en el Imperio Romano, Amén. que tenía sus costumbres. ¿Ya? Amén. Verso 2. Vamos a comenzar porque dice, verso 2, no tiene verso 1. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Escuchen lo que está diciendo. Entregué instrucciones. Entonces viene la pregunta. Si es una instrucción, ¿de quién salió esa instrucción? Porque Pablo no menciona que el Espíritu Santo le ordenó esto. Pablo no menciona que estas instrucciones o estas normatividades fue el Señor Jesús que lo ordenó. No, él no menciona eso. Ni siquiera menciona al Padre Celestial en la antigüedad. Y vamos a ver, porque vamos a ir desde el Antiguo Testamento para ver cuáles son las instrucciones que dio Dios referente al velo. Atentos y saquen su Biblia, porque es necesario que usted aprenda sobre esto y se dé cuenta, abra los ojos a la verdad. Entonces, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Miren lo que dice, no dice los hombres, dice varón. Aquí me gusta esta parte de la Biblia porque especifica directamente a los varones, no dice hombres. Y usted sepa algo, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando la Biblia dice hombres, no se refiere a varones, sino se refiere, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, que para Dios, hombres es varón y hembra, no varones. Hombres en la Biblia es varón y hembra, o sea, la raza humana. Aprenda esto para que usted aprenda a diferenciar y aprenda a comprender la palabra de Dios. Había oído cuando hablaba de hombres, era tanto hombre o mujer, pero varón no había... Para Dios, si vas al Génesis capítulo 5, verso 1, dice que el día que creó Dios al hombre, Ajá. dice varón y hembra los creó. Ah, sí, es cierto. Varón y hembra los creó. Pero varón que no Entonces, significa hombre y hembra mujer. no, género masculino y femenino. Sí, pero en la correcta pronunciación varón es el género masculino, o si lo que tú dices, el hombre. Sí, pero la correcta pronunciación, tanto en nuestros idiomas como bíblicamente, es que hombre es varón y hembra. Amén, así es. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dice así muy claro en el Génesis 1:26. Pero en Génesis 5, verso 1 dice que para Dios hombre es varón y hembra. Varón es masculino, hembra femenino. ¿Ya? Entonces cuando la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento también dice hombres, siempre se refiere a varones y hembras, no género masculino. ¿Por qué digo que me gusta esta porción? Porque Pablo aquí se refiere directamente a los varones, género masculino. ¿Ya? Y habla también del género femenino. Entonces cuando usted encuentre, vuelvo y lo repito, la palabra hombres es varón y hembra, o sea, a la raza humana. Sí, sí, a la humanidad. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Pero resulta que no lo voy a hablar en este momento, pero si el varón no se sujeta a Cristo, no puede ser cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque la cabeza es quien guía y quien instruye. Amén. Y no puede permitir la mujer ser instruida y gobernada y controlada por un impío o un pagano, Así es. cuando ella es luz. ¿Listo? Vamos al La verso. cabeza de la mujer es Cristo. en La este cabeza, en ese caso de que el varón sea un sinvergüenza, un impío, pero ella se detenga su fe en el Señor, ¿sí? En el Mashiach, en el Mesías, en el Hijo del Dios viviente, ella es cabeza. caso. Amén. Le guste o no le guste a la teología humana. Amén. Porque ningún hombre o mujer que haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios puede estar por debajo y recibir dominación o instrucción o someterse a un impío o un pagano. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la va a desviar de la verdad de la fe. Amén, así es. Y la mujer tiene que tomar la autoridad para llevar la luz a su hogar. Amén. Y Cristo es su cabeza. Así es. Verso 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Escuche eso. El hombre, y ahí hay que tener mucho cuidado, ojo con esto.
Porque hay muchos maestros, y vuelvo y lo repito, roes. Roe indica maestro de la palabra. Y los roes son los que no son 100% israelitas, pero están enseñando la Torá. Y están enseñando raíces hebreas. Y hay muchos hombres, pastores o maestros en su propia opinión que se están cubriendo la cabeza. Y aquí el apóstol es muy claro, dice que el hombre que ora o profetiza, ¿qué es profetizar? En el Nuevo Testamento profetizar es hablar la palabra de Dios. No es vaticinar el mañana y el futuro, porque eso está prohibido por el Señor Jesús, por Cristo, por el Mashiach. Está prohibido. Mateo 7, 21 al 23, léaselo muy claro. Así digan lo que diga, y si usted no entiende que es profetizar el Nuevo Testamento y piensa que cuando le adivinan su mañana o le hablan de su futuro o le hablan de su pasado, es que le están profetizando, eso es una mentira que está castigada por el Señor Jesús, y dijo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Léalo muy claro, Mateo 7, 21 al 23. Eso es hablar la palabra. Hablar la palabra de Dios es ejercer el ministerio profético de estos tiempos. Entonces dice que todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Escuche, afrenta su cabeza. Su cabeza. No a Dios. No a Dios. ¿Sí? Pero toda mujer que ora o profetiza, y aquí se confunden muchas mujeres que dicen yo soy profeta y que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me habla, que esta mañana en la oración de las 5 de la mañana Dios me habló, que Dios mandó un mensaje, que el Padre... No, es hablar la palabra de Dios. Lo dice muy claro en 2 de Pedro capítulo 2, verso 17 al 21. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, le hago un poquitico esto, con la cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Ojo con esto. Dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, vamos anotando, descubierta es como si se rapara, ¿cierto? Y cuando la mujer se rapa, queda igual al varón. Ojo con esto. Por eso usted tiene que aprender el correcto significado de las palabras y no estar hablando lo que usted no sabe y no conoce. Porque cuando la mujer se quita el cabello, queda como el varón. Por eso dice afrenta A su cabeza. Afrenta su cabeza. No es pecado. Es afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiera rapado. ¿Por qué? Porque queda igual al hombre. Queda igual al varón. La mujer sin cabello no se distingue que es una dama. Queda como un varón. ¿Listo? Sigamos leyendo. Verso 6. Verso 6, sí. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Sí? Pablo nunca está diciendo que es pecado si la mujer no usa el velo. Dice que si la mujer no se cubre, pues córtese el cabello. ¿Por qué? Porque eso es como si fuera como un hombre realmente. ¿Ya? Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Sí. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? ¿Por qué esa instrucción? Cuando Cristo nunca ordenó eso. Jamás el Cordero de Dios, que es el fundamento de la iglesia, dio alguna instrucción de esto. Jamás de los jamases. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que por cultura, la nación de Israel, allá en el Medio Oriente, y no solamente Israel, sino los árabes, todo el Medio Oriente, ¿sí?, se cubren la cabeza desde niños y desde tiempos antiquísimos. ¿Por qué se cubren la cabeza? Por el sol y por las tormentas de arena. Porque allá se levanta el viento de una manera fuerte y tienen que utilizar el manto y el velo. Tanto hombre como mujer. Por eso es el famoso manto que se ponen. ¿Sí? Que el manto era el vestido que utilizaban ellos, de los pies a la cabeza. ¿Sí? Y de ahí empiezan a decir que la mujer debería también utilizar el famoso manto. Pero el manto no es de oración, el manto no es de santificación y el manto tampoco identifica
El manto es un sistema religioso que se metió dentro de la iglesia y dentro de parte del pueblo de Dios. ¿Sí? El manto lo manda Dios para los sacerdotes en la antigüedad. Pero vamos a ver el velo, porque una cosa es el manto y otra cosa es el velo. Y no pueden confundir el manto que Dios le ordenó a los sacerdotes ponerse con el velo. Es algo muy distinto. Sigamos leyendo. Dice que si la mujer no se cubre, no se rapa la cabeza, no quiere cortarse el cabello, pues que se cubra la cabeza. Y hasta ahí vamos a hacer una pregunta. ¿Quién ordenó esto? Si no hay ninguna evidencia bíblica, ni histórica, ni de la iglesia, que el Espíritu Santo haya dado esta orden. Y volvemos a lo mismo, que hay otras porciones donde Pablo dice, hablo en mi propia opinión. Ajá. Allá lo vimos en unas cartas anteriores donde Pablo dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. En Gálatas también dice, hablo en términos humanos. Y hay muchas porciones bíblicas donde Pablo daba su propia opinión. Y si usted se lee los versos no, si usted se lee los capítulos anteriores al 11 en 1 Corintios, encuentra lo mismo. Que Pablo dice, Pablo siempre separa cuando Dios le hablaba o el Espíritu Santo le ordenaba algo a cuando él hablaba a término personal. Sí, porque él siempre decía, y hablo yo. Exacto, no el Señor. O el Señor ordena. Me ordena. Ajá. ¿Sí? Y cuando él hablaba decía, hablo a título personal. Entonces hay que tener en cuenta, siempre que usted lea las Sagradas Escrituras, cuándo es una orden del Eterno y cuándo no, cuándo es una opinión personal. Cuando es una orden del Eterno es de estricto cumplimiento. Pero cuando es humana, que es una opinión personal del apóstol, es para que usted o bien puede hacerlo o bien no puede hacerlo. Por eso Pablo, si usted nota los versículos que hemos leído, del 2 al 6, dice, afrenta su cabeza. También el hombre afrenta su cabeza. ¿Sí? Y entonces cuando afrenta su cabeza, es que es contra sí mismo. No es contra Dios. No está atentando contra la santidad. Y ese acto ni lo va a condenar, ni lo va a salvar. Simple. Ahora, hay que entender otra cosa. ¿De dónde sacó eso Pablo? Cuando yo estudié sobre los orígenes de Pablo, encontré algo muy fuerte que la Biblia lo dice. Y dice la Biblia que él era fariseo, ¿cierto? Él era fariseo y en su defensa como apóstol y en su defensa cuando llegó a Roma, él también decía, cuando lo quisieron agredir, él dijo, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, fariseo. Y él fue formado por Gamaliel, bajo los pies de Gamaliel, que era el más grande y estricto fariseo que había. Entonces resulta que la historia muestra que esa denominación de esa época, porque era una denominación los fariseos, habían varias, y esa denominación era fuerte en esa normatividad. Las otras denominaciones, como eran los celotes, los escribanos y habían otras denominaciones, no ejercían esa influencia sobre la mujer, ¿cierto? Ahora otra cosa, la ley dictaminaba que la mujer no podía ni hablar públicamente, menos en las congregaciones, porque tenía que sujetarse a su marido, ¿cierto? Y su marido tenía que enseñarle en su casa. O sea, los fariseos eran muy parecidos al machismo, ¿verdad? Demasiado machista. Pero era un machismo malinfundado solamente para someter, porque era la única denominación que sometía a las mujeres. Por eso en el Nuevo Testamento, en la creación del Nuevo Testamento, se encuentra mucha terminología o muchas porciones donde se ve reducida a la mujer. Y lo más delicado de todo esto, María, es que no analizan la escritura, no se dan cuenta que el apóstol está hablando a título personal, no es un mensaje enviado del cielo. Y segundo, no se dan cuenta que en el libro de Gálatas se supone que este hombre dijo que la ley había abolido y que nadie va a ser salvo por la ley y no hay que cumplir la ley, ¿cierto? Y por ejemplo, en este caso de imponerle el velo a las mujeres, si tú te vas a 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35, Pablo dice que él no permite que la mujer hasta hable en la congregación, ¿cierto? No permite. Y hay congregaciones en este tiempo que están aplicando normatividades judías. Eso es judaísmo. Es muy delicado porque los judíos obligan a sus mujeres, aún en las sinagogas, a tener velo. Ninguna mujer en una sinagoga actual puede entrar si no tiene su cabeza cubierta. Es delicado, pero por fuera pasa lo mismo que en algunas denominaciones se quitan el velito. ¿Ya?
Es delicado. Entonces, hay muchas denominaciones que están en contra de la ley, pero judaizan y obligan y enseñan como normatividades algunas normas judías, porque esto no son normas cristianas. A ver. Y hay que muchas denominaciones ni siquiera se lo ponen, porque han comprendido la verdad. Entonces, vamos a lo siguiente. Los fariseos eran quienes imponían esto, y Pablo tenía influencia farisea. Lo leo rapidito, dice, vuestras mujeres, a 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido. Miren lo que dice, no les es permitido. Pablo nunca dice, porque yo no les permito, pero él sí ejerció sino esa que autoridad. estén sujetas como también la ley lo dice. Como la ley lo dice. ¿Cuál ley? Era la ley que Y tenía. viene la pregunta, ¿cuál ley? Y cuando tú investigas sobre las leyes del Eterno, nunca encuentras esa ley dada por Dios, ni a Moisés. Ajá. Ni Moisés puso esas normas. No. Pero esa ley la pusieron los 70 hombres por consejo de Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, de un dios pagano. Cuando lo aconsejó, y los hombres crearon leyes de las cuales Cristo nunca participó, nunca cumplió, y a él lo acusaban de no cumplir la ley. Y era la ley de los hombres, pero él sí cumplía la ley de Dios. Si es que si supiéramos y entendiéramos, ¿verdad? Todo, Si todo el investigamos. mundo, si investigáramos las leyes, cuáles eran, podemos aplicar y saber de cuáles leyes estaba. Exacto, entonces hablando. fíjese que es una normatividad humana, no de Dios. Es delicado esto. Entonces dice, verso 7, vamos. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ojo con esto, porque en el Antiguo Testamento no dice eso. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Búscalo por favor y lo lees. Génesis 5. Miren lo que dice. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Ayúdame a leer, por favor. Para que ustedes acompáñenme en la Biblia, por favor. Capítulo 5 de Génesis, verso 1 y 2. Primer libro de la Biblia. Miren lo que dice Dios realmente. Capítulo 5, verso 1 y 2 del libro de Génesis. Ya es casi al comienzo. Bueno, voy leyéndolo yo mientras ella lo busca. Dice los descendientes de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios, o Yahweh, como realmente es su nombre, al hombre. Dice, a semejanza de Dios lo hizo. Mira lo que dice, al hombre. No dice al varón. Dice al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Verso 2 dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó su nombre de ellos. Ojo con esto, Adán. Sí. A los dos los llamó Adán. Que traducido es el día en que fueron creados. Y Adán traduce ser viviente. Seres vivos. Para que usted note los errores por no leer toda en un panorama o salirse de lo que es el contexto bíblico. Entonces volvemos al verso 7 de 1 Corintios 11. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios. Y resulta que la imagen y la gloria de Dios es el hombre. O sea, varón y hembra. Ajá. Así de simple. Que las teologías han querido decir que creó primero a Adán y después creó a Eva y que por eso le dio la imagen. Es muy distinto lo que piensa el hombre a lo que está establecido en la palabra de Dios. La mujer no está por debajo del varón. Pero en 2 de Pedro capítulo 3 verso 7 dice que la mujer es coheredera. Vea la diferencia. Ajá, bueno, será por el hecho de que, como explica que hizo a Eva de la costilla, donde Por ya eso, estaba él. de ahí asumieron los hombres un pensamiento humano. Eso es una primero teología. él y luego ella, ¿no? Y a Dios no le importa a quién hizo primero. La Biblia es muy clara y todos los libros religiosos del mundo son muy claros en decir que él hizo al hombre, varón y hembra. O sea, Los bendijo y les puso o dijo que ellos se llamarían Adán, ser vivo. Eso es tremendo.
Quien no comprende los orígenes no comprende estas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice, pero la mujer es gloria del varón. ¿Gloria del varón? No es así, no es correcto. No es correcto porque la mujer no fue llamada para ser sometida por el varón, ni humillada, ni maltratada, ni es segunda persona, ni está en segundo lugar ante Dios. Para Dios, vuelvo y lo repito, hombre es varón y hembra. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Y está establecido en todos los libros sagrados del mundo entero. Menos en algunas denominaciones e iglesias cristianas, donde a la mujer la tienen ahí, en servidumbre. Y algunas les permiten cantar, ¿cierto? Ser maestras de escuela dominical y hacer aseo en la congregación. Pero muchas de ellas, aún de denominaciones fuertes aquí en Estados Unidos, predican y enseñan que es profetizar para estos tiempos, no en sus iglesias, pero sí por las páginas sociales, en desobediencia a sus líderes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa hipocresía? Donde allá no les permiten, pero acá sí. Otra historia es tremendo porque la Biblia, hay muchos líderes que no conocen los orígenes del Nuevo Testamento. Y muchos no saben que el Nuevo Testamento fue escrito por orden del Papa Dámaso I y Constantino entre el año 320 al 350 después de Cristo. Y eso no es tan delicado. Lo delicado es que muchos no saben que las mujeres, después de que fueron asesinados los apóstoles, fueron las que comenzaron a predicar la verdad y se dividió lo que llaman iglesia o los seguidores de los apóstoles de una manera muy fuerte, porque según la historia no bíblica, historia de la iglesia, en cabeza de María Magdalena hasta hubo confrontaciones con Pedro. Y muestra la historia no bíblica que María Magdalena se le paró un día a Pedro y le dijo que el Señor se le había aparecido tal cual como se le apareció a Pablo y la mandó a predicar, porque los hombres, muchos huyeron. Y resulta, ¿sí sabe por qué hay muchos apóstoles que no se encuentran en los escritos de ellos? Porque ellos sí escribieron las verdades. Ellos, lo que no se encuentra en la Biblia, fueron de los verdaderos seguidores del Mesías y los apóstoles que no se encuentran registrados en nuestra Biblia. Porque quienes organizaron el canon bíblico quitaron esas verdades y quitaron el momento en que las mujeres asumieron la predicación de la verdad del Señor. En la época de la Inquisición, cuando el catolicismo se comenzó a formar en cabeza de 300 obispos, que supuestamente Pablo los había dejado, los había nombrado como los sucesores de él, no de los otros apóstoles. Porque aún la Biblia muestra que la gente se dividió a tal punto que a Pablo no lo reconocían como apóstol. A Pablo no lo reconocían como apóstol. ¿Cierto? La Biblia lo muestra muy claro, ya lo vimos. Y la Biblia muestra que Pablo hasta algunos dijo, pero ¿por qué pelean? Y decían, yo soy de Gallo, yo soy de Apolo, de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque había tal división. Y la verdad del Evangelio, cuando se mira la historia de la iglesia, es que los 300 obispos se hicieron al poder con el Imperio Romano, tomaron el control de la iglesia y expulsaron a todo el que no estuviera de acuerdo. ¿Y sabe quiénes no estaban de acuerdo? Las mujeres. Y las mujeres llevaron en la persecución el Evangelio por el mundo entero, Y eso no lo predican y no lo enseñan. Es delicado. Eso, cuando usted mira la historia de los mártires verdaderos de la iglesia, usted se sorprende. Pero cuando usted no estudia y no se prepara y no investiga, usted se basa en una copia bíblica, que esta es como, ya pasó la 10ª copia bíblica la que usted tiene en su poder. No es la verdad, no son los originales. Y si usted nota, en esta Biblia metieron los pensamientos del apóstol Pablo. Lo que él pensaba, lo que él decía, supuestamente. ¿Y los demás escritos qué? ¿Por qué los mantienen escondidos? ¿Por qué negaron a las mujeres? ¿Porque la ley lo dictaminó? ¿Porque la ley lo obliga? No Dios. Vamos al origen del velo en este momento. Quedamos en el verso 7, ¿cierto? Donde dijeron, porque el varón no debe concubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Dónde Dios dijo eso? Búsqueme una sola evidencia en un contexto donde Dios haya dicho eso. Que la mujer tiene que cubrirse la cabeza.
porque es gloria del varón. ¿Dónde dijo eso? Cuando usted lo analiza en un contexto real, eso es humillar al género femenino. Mantenerla por servidumbre, y es una normatividad de la ley de los hombres, no de Dios. En ninguna parte de las leyes del Eterno que le fueron dadas a Moisés encuentra una ley semejante. Nunca. Por eso la disputa entre Pablo y Pedro, porque Pedro sí predicaba y le dio honor a la mujer y la nombró coheredera, que cuando es coheredera de la gracia es igual al varón, ni mayor ni menor. Y una cosa es la sujeción al varón y otra cosa la sumisión, que es humillarse. Y no comprenden esto. Entonces, vamos a parar un momentico acá, verso 7 creo que quedó, y 8. Bueno, verso 9. Y también el varón fue creado por causa de la mujer. Sí, perdón, el varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, y eso es mentira, la mujer fue creada no por causa del varón. La mujer fue creada por causa de la raza humana que Dios quería establecer en la tierra. Porque el hombre no podía multiplicarse. Perdón, el varón no puede multiplicarse solo. Por eso fue necesaria la mujer para que la raza humana se fructificara y se multiplicara, no por causa del hombre. Es un motivo y un objetivo divino, no humano. Pero la interpretación que le dieron aquí, que se la atribuyeron, le busquen los orígenes de 1 Corintios y ustedes van a sorprender, que le atribuyeron a Pablo haber escrito esto, pero no hay una seguridad y una certeza que el apóstol de verdad hubiera escrito esto. Y volvemos a lo mismo, los ayudantes de San Jerónimo, año 320 y 350, acomodando las Sagradas Escrituras, para sacar a las mujeres y sacar al pueblo de Israel del contexto del Nuevo Testamento. Por eso usted encuentra que en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la Biblia, desde la Reina Valera para acá, tiene un sentido machista y antisemita. Machista y antisemita, y nadie lo puede negar. Cualquier buen lector de la Biblia dice lo mismo. Miren lo que dice. Ojo con esto, dice, por lo cual, verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Escuche esto, señal de autoridad. Ojo con eso, dice que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, es obligatorio e imperante empezar a investigar cuál es la señal de autoridad y no responder a la ligera, como muchos lo hacen, es que es el velo. Con respeto lo voy a decir, no se sienta ofendida, pero tengo que hablar la verdad. ¿Un pedazo de tela le dará autoridad a una mujer? ¿Un pedazo de tela? No. No es así. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, dice muy claro el verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a ver cuál es la señal de autoridad. La que puso Dios y la señal de autoridad que puso los hombres. Dice el verso 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Mire que el verso 11 contradice todo lo que he dicho en los versos 10, 9, 8 y 7. Porque el hombre sí dice que la mujer está por debajo del varón porque fue creada después del varón. ¿Sí es así o no es así? Pero el verso 11, ahí es donde usted encuentra, si usted no conoce lo que es una impostación, usted mete que ahí trataron de corregir algo. Porque el verso 7, 8, 9 y 10 está diciendo que la mujer está después del varón, por debajo del varón. O sea, es de segunda mano, segunda clase. Sí, porque ya después dice, bueno, pero... Y dice, verso 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor. Y es muy claro, y me gusta esta parte porque dice, en el Señor. Y cuando no se está en el Señor, la mujer es sometida a servidumbre, a imposición de un reglamento humano, que es una costumbre y un rudimento de lo que se llama iglesia hoy en día, que era lo mismo que practicaban los fariseos. Pero en el Señor no puede existir eso. Y viene la pregunta, en las congregaciones, con todo respeto lo digo, no es por ofender, ¿qué predomina, lo que dijo el Señor o lo que está diciendo una normatividad humana? Amén. Es delicado, porque usted no encuentra que Cristo nunca se refirió a eso, y en la antigüedad del Padre Celestial menos.
Y ni un solo profeta, ni Moisés, a quien le atribuyen el velo, mencionó algo, obligó algo o impuso esto. Vamos al verso 12. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Verso 13 es delicado. Dice, juzgad vosotros mismos. Y no le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la gente de Corinto. A la gente de Corinto. Dice, juzgad vosotros mismos. Y pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es propio. Sí, es propio. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? No se encuentra la respuesta de la gente de Corinto a esa pregunta. Se encuentra algo adicional, verso 14, donde dice, la naturaleza misma, y pregunta, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Miren lo que dice. Entonces, fíjense que habló de una señal de autoridad en la mujer, ¿cierto? Y dice que la mujer debe, dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es propio? Está preguntando. ¿Es propio? Y dice que la naturaleza misma dice que el varón es deshonroso crecer el cabello. Entonces viene una pregunta. Si para los hombres es una deshonra que el hombre se deje crecer el cabello, ¿qué pasó con Sansón? Cuando Dios mismo ordenó que debía no cortarse su cabello y dejarlo crecer. Recuerden la historia de Sansón y Dalila. Entonces, ¿para quién es una deshonra? ¿Para Dios o para los hombres? ¿Para las normas de Dios o para las normas de los hombres? Porque los hombres fueron los que impusieron esa norma, no Dios. No Dios. Por eso hay que ir al pasado e investigar, no solamente leer textualmente y empezar a aplicar cosas que Dios no estableció, que Cristo no estableció y los demás apóstoles no establecieron. Ni los profetas establecieron. Miren lo que dice el verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Entonces, la mujer con cabello es honrada. Y si usted lo nota, el cabello es la señal de autoridad en la mujer. ¿Por qué? Porque con Sansón, el cabello largo para Sansón, no estoy diciendo para todo el mundo, para Sansón, por parte de Dios, era la señal de autoridad sobre él. Y cuando Dalila le cortó el cabello, perdió la autoridad. ¿Cuál autoridad? La que Dios le estableció. Y Dios le estableció a la mujer su cabello como señal de autoridad a nivel femenino. ¿Cómo nos quedó? Y viene algo más delicado. Verso 15 lo voy a volver a leer. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Mire, verso 15, anótelo, léalo por favor. Verso 15, 1 Corintios 11, 15, dice muy claro que es una honra para la mujer dejarse crecer el cabello, y dice que en lugar del velo, Dios le dio su cabello y es la señal de autoridad que tiene por parte de Dios. Los hombres establecieron una tela y Dios estableció su cabello. Bueno, que le da honra. una pregunta. ¿Y qué pasa a las mujeres que tienen el pelo corto? Ese es otro tema, porque Dios dejó el cabello en la mujer para que se distinga del varón. Porque aún así... Pero ni el cabello corto la condena, ni el cabello corto la va a salvar. Exacto. ¿Sí? Eso ya es una decisión personal. Sí, porque mirando la gente que está pasando por cáncer y todo eso, pues no tiene el cabello. Exacto. Entonces, ahí que Muy buena pregunta. No tiene autoridad. Muy buena pregunta. Pero Dios la escucha. Porque si la mujer se rapa, fíjese que esto es un pensamiento humano. Vuelvo y lo repito. 1 Corintios 11 es un pensamiento humano establecido, ni siquiera establecido, porque si usted lo mira, no es una norma, y Pablo nunca dijo, tiene que ponerse el velo obligatoriamente. No, Pablo hasta les está preguntando, juzguen ustedes. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que el pueblo judío, en cabeza de los fariseos, obligaba a ponerse no el velo, sino el manto constantemente. Y la mujer en la antigüedad
en la época del Mesías, y ahorita lo vamos a mirar en una reseña histórica que les voy a leer sobre el velo en la Virgen María. Para que ustedes se den cuenta, las mujeres en el cristianismo, ¿de dónde se origina? ¿De dónde se origina el que la mujer utilice velo en las congregaciones? Y se van a ir de para atrás y se van a sorprender. Temas que ningún pastor en sus denominaciones se lo van a predicar porque los principales de su denominación se lo impiden y lo prohíben. Ojo con esto, es delicado. Terminemos acá. Vuelvo y lo repito. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Tú me preguntas, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer? Mujeres que están cáncer y la quimioterapia les quita su cabello. No tienen ningún problema porque el velo ni salva ni condena. Y si usted lo analiza, si usted es un buen lector, usted va a encontrar que esto es una discusión por una, si me lo pongo o no me lo pongo. No es una ordenanza del Espíritu Santo, ni es una ordenanza del Eterno. O sea, le es honroso traerlo largo, pero no le honra entre los humanos, porque no hay nada más hermoso de ver una mujer con su cabello largo, porque se nota la feminidad en ella. Otra cosa es que las que ya están en el término de cambiar de identidad LGTBQ se rapen o se corten el cabello. Eso sí es una deshonra a su cuerpo. Fíjense que lo que Pablo está diciendo que es una deshonra a su cabeza, ¿cierto? Pero si usted va a orar y usted está con cáncer, entonces viene la pregunta, ¿no puede orar? Para que vean lo ilógico, lo irreal que son las normas humanas. Quieren poner una norma indicando que eso les da santidad. ¿Y qué pasa? Entonces la mujer que está en una clínica con cáncer o niños que están ya sin cabello, ¿no pueden orar? ¿O qué pasa? Perdóname, amor, déjame terminar esta expresión. ¿O qué pasa con los hombres que también están con quimioterapia y se les cae todo el cabello? Cuando dice que es una honra para el hombre tener su cabello, que el hombre no debe raparse, entonces no puede orar. Mentiroso el diablo, son normas humanas para esclavizar y alejar de la verdad de Dios. Amén. En un tiempo para atrás, teníamos un pastor, ¿verdad? Un hermano que vino de Juárez y él nos estaba ayudando en años para atrás. Entonces yo le preguntaba, le digo yo, ok, ¿qué sucede si yo vengo, como pasó? Venía yo de Odessa, decía yo, y yo tenía que llegar pues sí, ¿verdad? Venía para acá, pero había un accidente. Le digo, entonces, le digo yo no me puedo parar a orar por esas personas o lo que fuera, le digo, hasta que no traiga el velo. Exacto, vea la situación. Entonces, pues no, dijo. ¿Qué te respondió? Que no. Dijo, pues en esos momentos sí puede. Sí, entonces dije, ¿para qué son las normas humanas? ¿Para violarlas en determinado momento? Fíjense lo que ha pasado. Porque eso sí estaba tremendo, porque dije yo, bueno, que si eso estuviera sucediendo, ¿verdad? En estos momentos, ¿cómo le hago? ¿Me bajo? ¿No me bajo? ¿Qué hago? Porque no traigo el velo. O me toca llamar al pastor a ver, y si no lo encuentro, a ver qué me dice. Si me dan permiso, a ver si puede venir. No. 30 millas para hay acá. que salir de todas las normatividades humanas y volver a la verdad de la palabra de Dios. Miren lo que dice acá. Y este versículo, último versículo, lo toman erróneamente y ha sido para el problema. Miren lo que dice. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Escuche esto, mire esto, atentos a esto. Pablo está refiriéndose a la disputa, a la pelea que había ahí. ¿Sí? Porque si usted lo analiza, Pablo ni lo confirmó, ni lo negó, ni lo ordenó. Por eso él preguntaba. Y él simplemente atinó a decir que para la mujer tener el cabello largo es una honra. Simple. ¿Cierto? Y que era en lugar de velo. Y si Pablo dijo que el cabello largo era en lugar de velo, ¿qué hacen poniéndose un pedazo de tela en la cabeza? ¿Se sienten deshonradas? ¿O falsamente les enseñaron que ahí tienen autoridad aún para presentarse ante Dios? Y han dicho que quien no se ponga en velo es porque no tienen la costumbre como las iglesias verdaderas. Mentiroso, léalo correctamente. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pelear por esto, que sí, que no sé qué, dice, nosotros no tenemos la costumbre de estar peleando por eso. Se lo pone o no se lo pone, se va para el cielo. Simple. Simple. Ahora viene otra cosa tremenda. ¿Qué es el velo realmente? Vamos a mirar qué es el velo y vamos a entrar a la historia. Para ver. Por eso les decía que esto va a ser fuerte.
Y ahorita la información va a ser muy fuerte. Vamos a ver, vamos a acudir nuevamente aquí al diccionario de Google y vamos a ver el significado del velo. Y vamos después de esto a entrar a la historia del velo en la Biblia. ¿Qué muestra la Biblia que es el velo? ¿Cuándo se usaba el velo? ¿Por qué se usó el velo? ¿Sí? Y cómo Cristo mismo quitó el velo. Y viene lo grave. ¿Quién impone el velo? Satanás mismo, y la Biblia lo dice. Y esto lo ignoran en muchas iglesias. Amén, espérame, antes de que vayas con Google, para todos ustedes, ¿verdad? Que no entienden tal vez por qué entra uno a Google, porque me preguntó en una ocasión una hermana, ay, ya dejen ese Google, ya nomás no quieren hacer nada sin el Google. Google viene siendo, hagan de cuenta, una biblioteca De donde información. están todos los libros que usted se puede imaginar de cualquier biblioteca Tema. y de cualquier tema. Y en los Y es- diccionarios se encuentran ahí. Exacto, todo lo que usted quiera hallar, en vez de irse a caminar a la biblioteca y hallar este libro, aquí lo tienen en la palma de su mano, nomás para que, si en caso de que no entienda. Listo, vea, dice velo. El velo dice que es una prenda de vestir de tul. ¿Qué es tul? Como una mallita. Gasa u otro tejido fino, ligero y transparente, con el que algunas mujeres se cubren la cabeza o la cara, en especial por motivos religiosos. Escuche, el motivo es religioso, no por orden de Dios. Sí. Increíble. ¿Listo? Entonces vamos a la Biblia ahora sí, y quiero que vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 38 para que usted se entere el origen del velo y qué significaba el velo en la antigüedad. Y estoy hablando de los orígenes. Capítulo número 38 del libro del Génesis. Hay una historia sorprendente y espectacular y muestra algo muy delicado para que usted vaya conociendo los orígenes del velo y por qué Dios no estableció nada con el velo, ni Cristo lo estableció, pero los hombres sí. Hay una historia, y se la voy a narrar así rapidito, donde estaba Judá, uno de los hijos de Jacob, y Tamar. Tamar traduce palmera. Y en la historia, aquella historia, Tamar era su nuera. Dice la escritura, voy a leerlo un poquito rápido, amor. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Verso 2 dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesir cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. ¿Sí? Tomó mujer para su primogénito. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Eterno y le quitó el Eterno la vida. Aquí dice Jehová, acuérdense que es la traducción que le dieron los romanos. Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, escuche esto, y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. ¿Por qué? Escuche esto, porque era una obligación en la antigüedad que si el esposo moría, la esposa no podía quedar viuda. Sí, pero era una normatividad humana, no era una normatividad de Dios establecida, porque fue en la historia después de Abraham, antes de las leyes de Moisés. Era una costumbre del gobierno o el imperio de aquella época que era egipcio y dominaba toda la región. Entonces la mujer debía ser esposa del hermano del difunto. Y si ese moría, tenía que pasar al otro. Y si ese moría, tenía que pasar al otro. Escuche esto, era una ley egipcia. Y en las leyes de Dios, en Levíticos, dice muy claro que está prohibido por parte del Dios verdadero que entre cuñados se conozcan la desnudez. Pero era una práctica egipcia que la adoptaron los 70 hombres de Israel y la formaron como ley. Por eso a Cristo lo tentaron de la siguiente manera. Le dijeron, Señor, ¿quiénes? Los fariseos, de donde procedía Pablo. Le dijeron, Señor, un esposo murió
Y él tenía 7 hermanos. Y ella pasó a ser esposa o mujer de cada uno de sus hermanos. ¿De quién va a ser mujer en el reino de los cielos? Y la respuesta fue clara y contundente. Dijo el Señor: erráis en el conocimiento de las Escrituras. Escuche, de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Nuevo Testamento no existía. Es todo el Tanaj del Antiguo Testamento. Porque la Biblia que usted y yo tenemos fue creada en el año 320 al 350 después de Cristo por los romanos. Sí. ¿Ya? Sí, porque Entonces fíjese que le dijo el Señor: erráis en el conocimiento de las Escrituras, porque al comienzo no era así. Y el verdadero Dios, al que supuestamente usted y yo servimos, prohíbe la relación íntima sexual entre cuñados. Pero los hombres establecieron que ella debía pasar al otro hermano, por eso le hicieron la pregunta al Señor Jesús: ¿por qué razón? ¿Sabe por qué razón lo hicieron? ¿Y por qué las leyes donde a las mujeres las callan? Porque el patrimonio de la familia no podía caer en manos de un tercero si ella se casaba con otro, sino que tenía que permanecer en la familia. Increíble, ¿ve? Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y espósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, tenía sexualidad, vertía en tierra el flujo, el semen, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Yahweh o Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi otro hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Verso 12 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas en Timat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timat a trasquilarle sus ovejas. Entonces se quitó ella. Oh, porque aquí viene lo grave con el velo. Atentos a esto. Verso 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Ojo con eso. Se cubrió con un velo. ¿Listo? Cambió su vestido por un velo. Para que usted note y va a saber para qué se usaba el velo en la antigüedad. Por eso le digo a los hermanos que utilizan el velo con mucho respeto: esta historia y esta enseñanza no es para ofenderlos, sino para que usted conozca la verdad. Dice: y se cubrió con un velo y se arrebozó. O sea, se puso muy bonita. Y se puso a la entrada de Maín junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela, el otro hermano hijo de Judá, y ella no era dada a él por mujer. Dice el verso 15: y la vio Judá y la tuvo por... léelo, amor. Verso 15. La tuvo por ramera. Ramera, prostituta. Y mire, dice por qué. Dice por qué la tuvo por ramera y prostituta. Léelo. Dice: porque ella había cubierto su rostro. El velo, para que usted lo sepa, Eso lo usaban en aquel el entonces. velo lo usaban exclusivamente las prostitutas y las rameras en la antigüedad. El velo, así transparente, distinguía a la ramera, a la prostituta. Y ya saben lo que piensa Dios de las prostitutas. Miren lo que dice, vuelvo y lo leo, verso 15 de Génesis 38. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: dejadme ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. ¿Por qué? Porque el velo impide ver la realidad. O sea, no se puso un trapo, se puso un velo, algo transparente. Sí. Dice: y dejadme ahora llegarme a ti, o sea, tener sexo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Igual, por eso las rameras cobran. Y respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que la envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Sello, cordón y báculo. La autoridad. Ey. La autoridad se la entregó a una ramera que se distingue por ponerse el velo. Dice la historia aquí. Él se lo dio y se llegó a ella sexualmente, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de las ropas de su viudez. O sea, se puso la identidad de la prostituta, que es un velo, y luego se lo quitó y volvió a ser normal.
Dice el verso 20, dice, y Judá envió el cabrito de las cabras, o sea, le cumplió, por medio de su amigo el Dulamita, para que éste recibiese la prenda que la mujer, pero no la encontraron. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera? Verso 21. De Naín junto al camino, y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. No conocían. Si ve que no era un sitio de prostitutas, no era un sitio de rameras, pero ella optó por tener la identidad de una ramera. Sí. Y es el velo. Por eso lo delicado de no conocer los orígenes. Y la misma Biblia habla la verdad, pero los hombres la tergiversan. Verso 22 dice, entonces se volvió Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí entonces, para que no seamos menospreciados de a quien yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta, está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y quemarla. Santo Dios. ¿Por qué? Porque no le habían dado a su hijo. Entonces, si estaba embarazada, pues era de otro. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, y el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, que había gemelos en su seno, y sucedió cuando daba luz, que sacó la mano del uno, y la portera tomó y ató su mano al hilo de la grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano de aquí, que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha que hace abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Fares es rotura. Fíjense el origen del velo, lo que significa el velo en la antigüedad. Y es más, si usted se va a los países del Oriente Medio o del Medio Oriente, el velo lo usan las prostitutas, las rameras. Tremendo. En los países de allá, de donde es originaria la palabra de Dios. Vamos ahora al libro de Éxodo capítulo 34. Ahí enseguida, por favor. Éxodo capítulo 34. Vamos al verso 27 al 35, lo voy a leer rapidito. Repito, Éxodo 34. Éxodo 34, que es la segunda parte donde habla del velo. ¿34 qué era? Éxodo capítulo 34, verso 27 al 35, lo voy a leer rápido. Dice, Moisés y las tablas de la ley. Ahí estaba la ley. Porque muchos, porque ignoran esta gran verdad, también obligan a poner el velo en las iglesias. Y está muy claro lo que está escrito. Y dice, y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El estar en la presencia de Dios te transforma y te cambia. Y empiezas a reflejar lo que hay en ti, y es su presencia. Verso 30. Dice, y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dígame si no empieza a brillar, pues claro. Verso 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés los habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, dice que puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué Moisés puso el velo sobre su rostro? Porque tenían miedo para que no vieran la presencia de Dios en él. ¿Qué impide el velo? Escuche esto porque es delicado y grábeselo. El velo impide que se vea la presencia de Dios en uno. Es una separación. Y lo hizo simplemente porque el pueblo estaba asustado. No porque Dios lo ordenó. Ni Moisés ordenó ponerse el velo. Él se lo puso para que el pueblo no tuviera más miedo ni temor y pudieran acercarse. Dice muy claro.
Cuando venía Moisés, mire esto, atentos, verso 34, Éxodo 34, 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, o Yahweh, se quitaba el velo hasta que salía. ¿Y qué están enseñando en las iglesias? Que se ponen el velo para entrar en la iglesia. Cuando es al contrario, ante la presencia de Dios no puede haber nada que nos separe de su presencia. Y Moisés, mientras estaba con el pueblo, se lo ponía por el que no tuvieran miedo. Pero cuando llegaba a la presencia, se lo quitaba. Y hoy lo hacen al contrario en las congregaciones. Se lo ponen para ir a la iglesia. Para ir a la presencia, porque se supone que a la iglesia vamos a la presencia del Señor. ¿Cierto? Y se lo ponen al contrario de lo que Moisés hacía. Y salen de la iglesia y se lo quitan. El velo es para separar. El velo es para que no vean la presencia de Dios en mí. Y si yo me acerco, si Moisés no se quitara el velo, no se hubiese quitado el velo a estar ante el Señor, su presencia no resplandecería en él. La lógica lo dice. Y él se lo quitaba y brillaba, porque estaba ante la presencia del Eterno. Pero cuando volvía al pueblo, fíjese que él volvió normal y brillaba. Y por miedo a que el pueblo siguiera asustado de verlo al brillar, pues se lo puso. Pero cuando volvía ante el Señor, se lo quitaba. ¿Qué hacen en las iglesias hoy en día? Al contrario. Se lo ponen disque para ir a la presencia de Dios. Bárbaro esto. Por eso hay que volver a las Sagradas Escrituras y alejarnos de todas las teologías humanas. Dice, cuando venía Moisés delante de Jehová, o Yahweh, dice, para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar, verso 35, los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Claro o no claro? Que era un simbolismo de prostitución y que Moisés se lo puso era para que el pueblo no se asustara, no porque Dios lo ordenó. Amén. Es increíble. Y viene la pregunta, ¿tenemos que ponernos velo entonces para ir a las iglesias, que es donde se supone vamos a encontrar de Dios? No, es al contrario. Aleluya. Tremendo esto. Vámonos ahora, devolvámonos a Éxodo 26, por favor. Capítulo 31 al 33. Éxodo 26, pase las hojitas. Éxodo 26, capítulo 26, verso 31 al 33. Y está hablando de cuando levantaron el tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo de reunión. Yo no sé si alcancen a verlo en la cámara. Aquí arribita lo tengo. No se alcanza a ver muy bien en una cámara. Pero aquí arribita está el tabernáculo de reunión. Y hay un lugar santo y el santísimo. Y el velo era una separación del lugar santo y el santísimo. ¿Sí? Cuando se instituyó el velo, nadie podía entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia, el Shekinah de nuestro Dios, del Dios de Israel. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año. Y aún, si el sacerdote no entraba en santidad, moría. Por eso a ellos los amarraban con un cordel y campanitas. Y cuando sabían que la campanita dejó de sonar, es porque había muerto y había entrado en pecado. Y tenían que jalarlo, porque el velo impedía entrar al lugar santísimo. Miren lo que sucede. Vamos a ver, verso 31, 32 y 33 de Éxodo capítulo 26. Dice, la orden dice, y esta sí es una orden de Dios, dice, te harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Escuche esto. Entonces, si alguna denominación quiere hacer un velo, la lógica, no estoy diciendo que deban hacerlo, pero la lógica sería que se haga conforme a la orden del Eterno. ¿Sí o no? Y no conforme al gusto de la pastora o esposa del presidente de la denominación. Porque ahora se están viendo modelitos de velos X o Y, que nada tienen que ver con lo que Dios ordenó. ¿Por qué? Algunos lo utilizan largo, otros blanco con bordecitos, todos bonitos, que son, y esos blancos con bordecitos, ya les voy a mostrar la historia, que son originarios del velo de la Virgen María. Catolicismo dentro del cristianismo.
Y el otro es una decoración a gusto de una líder dentro de una denominación. Cortico, pequeñito, blanco, negro, así, 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 de este tamaño, que no es ni velo. No es ni velo. Hablándolo a ciencia cierta y con respeto. No es velo porque el velo debe cubrir la cabeza. Es un simple adorno con el cual dicen que tienen autoridad cuando es lo contrario. Es una falsedad y una mentira. Dice la escritura, vuelvo otra vez. Éxodo 26, verso 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. ¿Claro o no claro? Amén, 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 amén. ¿Para qué Dios ordenó el velo en el tabernáculo? Para separar del lugar santo y el santísimo. Entonces, si lo tomo realmente a nivel religioso, el velo significa separación, no autoridad. Y volvemos a lo mismo de 1 Corintios 11, que la autoridad que Dios estableció para una mujer es su cabello. Su cabello, en su momento, en su tiempo y en su época, y en este tiempo también. Otra cosa que por temas de salud pierda su cabello, pero no pierde su autoridad ante los ojos de Dios. Vuelvo y lo leo. Éxodo 26, verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Paremos de contar ahí. Vamos al libro de Mateo capítulo 25. Mateo 27, por favor. Vamos ya al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27. 51. Verso 51 y verso 52. Mateo capítulo 27, verso 51 y verso 52. Miren lo que dice la escritura. Y está narrando la historia de la crucifixión, ya cuando él murió, cuando salió el cuerpo, cuando entregó su espíritu. Pero también habla del velo, tiene que ver con el velo. Fíjense que el velo, ya lo leímos, era separación, donde el hombre no podía entrar. No podía entrar a la presencia de Dios. Tenía que tener un intermediario y pasar solamente, llegar solamente, como dice acá, al holocausto, luego el sacerdote del lavatorio, y podía entrar al lugar, no todo el mundo, al lugar santo, pero el santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, y el arca del pacto no podía entrar, no cualquiera. Verso 51 dice de Mateo 27, dice, y aquí el velo, en el momento, verso 50 lo voy a leer, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Se rompió el templo de arriba a abajo, el velo, indicando que Dios quitó el velo que separaba la entrada del hombre al lugar santísimo, a su presencia. No existe velo, no puede existir velo, porque el solo hecho de que usted diga que usted ama y sirve al Señor Jesucristo es que usted tiene acceso directo al Padre Celestial por medio del Cordero de Dios, por medio de su Hijo. No un velo. El velo indica prostitución, que es abominación para el Eterno, ¿cierto? Indica separación e indica que no se puede ver la gloria de Dios, no autoridad. Viene algo más delicado. Vámonos y vamos a casi a terminar. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Vámonos al verso 14. Miren al 17. Miren lo que dice. Verso 14 dice que muchos voy a leerlo el verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria eminente. Segunda de Corintios capítulo 3 del verso 10 en adelante. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, y está hablando Pablo, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo también lo ratifica. Se ponía el velo para que no vieran la gloria de Dios. Y miren lo que dice el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es lo que provoca el velo? Separación. El no tener conocimiento. Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El velo impide ver la verdad. El velo impide ver la verdad. La misma palabra de Dios lo dice. Por eso me gusta ir a mirar en los contextos del tema. Si el velo impide ver la verdad, por eso dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero Cristo es quien quita el velo. Y si Cristo quita el velo, habiéndolo en forma literal, ¿por qué se lo ponen? Sabiendo los simbolismos del velo. Miren lo que dice el verso 15. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces viene la pregunta: ¿a quién están obedeciendo? ¿A los hombres o al Señor? Porque Pablo dijo... La denominación. O a la denominación. Pablo dice en Romanos 1:23 que muchos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, por normas y estatutos humanos, siguiendo rudimentos y costumbres de hombres. Verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, no como Moisés, que impedía ver la gloria del Señor en él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ojo con esto que viene, y voy a terminar acá. Por el cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto, porque el velo oculta ver la verdad. El velo no permite ver la verdad completa. Por eso renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese que no se altera la palabra de Dios, pero los que imponen que porque está escrito aquí, desconociendo los orígenes, están adulterando la palabra de Dios. Es lo que Dios estableció. Pablo dice, no adulteremos la palabra de Dios. Amén. Una cosa es lo que Dios estableció, otra cosa es lo que los hombres opinen o piensen en sus teologías humanas. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Señor, del Eterno. Y ese texto lo tenemos tan conocido, pero como que no sé. Si lo miramos en sentido figurado, a nivel doctrinal, Satanás siempre pone un velo para que la gente no pueda ver ni comprender la verdad. Sí, es cierto. Santo Dios. Fíjese, los hombres, el significado que tenían, para qué Dios lo ordenó y cómo Dios mismo lo quitó. Y Cristo dice que cuando nos convertamos a Él, o Pablo dice, nos convertamos a Él, el velo es quitado. ¿Por qué se lo imponen? ¿Por qué mujeres que no conocen la palabra de Dios se sienten hasta mal por no usarlo? Sí. Porque ya las programaron mentalmente en ciertas denominaciones para usarlo y se sienten hasta honradas. Perdónenme lo que voy a decir. Ninguna tela te da autoridad. Ningún pedazo de tela le da autoridad ni al hombre ni a la mujer. La autoridad se la da cuando usted
permite que la palabra de Dios entre a su conciencia, baje a su corazón y usted se convierte en templo del verdadero Espíritu de Dios. Es su palabra, no los rudimentos, costumbres y normatividades de los hombres. Quiero terminar por mostrarles algo muy tremendo. Simplemente lo voy a leer y voy a buscar aquí algo, el velo de la Virgen María. Para que usted sepa una simple cosa. ¿Por qué en muchas congregaciones usan el velo? Denme un segundito, lo voy a buscar acá. Se me está perdiendo. Así es, hermanos. Hay mucho que mirar, mucho que escudriñar. Aquí está también en Hebreos, mientras que mi esposo busca, ¿verdad? Estaba analizando algunas cosas y también escribí estos textos. Está en Hebreos 6, del 17 al 20. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, por lo cual, querido Yahweh, no es, a ver, vamos a ver, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de inmutabilidad de su consejo. Ese tiene que ver, que se me que no es. Pásate, si ahora ya estás... Bueno, permítame, les voy a leer lo del velo de la Virgen María, la historia, para que ustedes noten por qué en algunas congregaciones lo usan. Esta reliquia dio importancia a Chartres, haciendo de su catedral un santuario dedicado a la Santísima Virgen, importante centro de peregrinaciones. Un segundo. Un segundo que se me perdió luego lo que estaba buscando. Ya, listo. Voy a leer la historia completa. Dice, ¿quién no oyó hablar de la catedral de Chartres? De la purísima belleza de sus formas, de sus altivas torres, de sus matres vitrales, lo más prestigioso de Francia, del famoso Bleu de Chartres, que la luz del atardecer resalta, especialmente proyectándolo diáfano y profundo sobre las gastadas piedras del piso, sobre alguna columna o imagen, mezclándolos con los radiantes rojos de la belleza? Bueno, ahí sigue hablando del ese. ¿Cuál es el motivo de la fuerte influencia religiosa que Chartres ha ejercido desde las épocas remotas? Los carnutos, pueblo celta, que ocupaba la región, una vez evangelizados, adhirieron a la fe católica con gran fervor. La veneración especial que tuvieron a la Virgen María dio origen a un santuario mariano de renombre. Fue esa antigua devoción el motivo decisivo para que el rey Carlos Calvo en el año 876 transfiere de a Isla Chapelle a Chartres una preciosa reliquia, dada a su abuelo Carlomagno por el emperador de Constantinopla, el velo de María Santísima. Antiguamente se pensó que se trataba de una túnica, pero un reconocimiento oficial hecho en el año de 1712 por la autoridad eclesiástica constató que es un velo de seda sin costuras de forma rectangular. Un examen realizado en 1927 mostró que el tejido tiene 2000 años y es de Oriente. Poseer esa reliquia fue lo que dio importancia a Chartres, haciendo de su catedral un santuario dedicado a la Santísima Virgen, importante centro de peregrinaciones. Dijeron que es el que lo tenía. La gente empezó. En 1194, la gran basílica construida en estilo romántico fue reducida a cenizas por un incendio. La primera reacción del pueblo fue desolación. Sin embargo, el fuego se encontró intacta, pues un sacerdote se había encerrado con ella en la cripta, no consiguiéndolo salir a causa de los escombros que obstruían el paso. El hecho es que despertó mucho entusiasmo, dando origen a un gran movimiento para la construcción de un nuevo edificio de estilo gótico y fue levantado. En 1260
Se terminó una nueva catedral consagrada a Nuestra Señora y se reanudaron peregrinaciones, todo por el velo. En 1973 se metió en un vitral la Sagrada Reliquia y fue olvidada, dice, por la Revolución Francesa. Así se consiguió este gran tesoro. Y así sucesivamente vamos a seguir viendo cómo alguien, Carlomagno, dice que preservaron el velo que usaba María. Alguno de sus seguidores guardó el velo como un recuerdo. Y después, a través de los años, la Iglesia Católica lo adoptó como un simbolismo y lo metió. Y habían inclusive hasta grupos de vírgenes católicas que preservaban el velo. Y se metió el velo al catolicismo inicialmente y luego fue heredado por los sucesores, algunos sucesores de Martín Lutero cuando se crearon las denominaciones. Entonces, ni fue una orden y realmente el velo está con imposición por el catolicismo romano, por veneración a la Virgen María. El origen de que las iglesias cristianas utilicen velo no es ni por autoridad, ni que porque Pablo lo ordenó, ni está en la Biblia ordenado, ni por Cristo, ni los apóstoles, ni el Padre Celestial, sino es de origen católico, apostólico y romano, de una comunidad mariana, que lo guardó, lo preservó y ahora lo volvieron reliquia religiosa, para que usted abra los ojos. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Si quieren más información, búsquenla, pero ahí está todo en la palabra de Dios. Lee este último que dejé ahí, en ¿Cuál? ¿Qué versículo Hebreos es? 10, 19. Hebreos 10, 19. Vamos a ver. Al 23 creo es. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Dice la palabra de Dios. Así que hermanos, permítame los lentes. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, dice aquí, y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Vuelvo a leerlo, está buenísimo. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y fructual la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Amén. No encuentra nada que ordene el velo en la palabra de Dios. Amén, amén. Eso es una costumbre humana. Ni condena, Tremendo. ni salva. Así es. Ni condena ni salva. Pero los orígenes Pero sí separa. separa de la presencia de Dios. Y los orígenes indica prostitución. Wow. Esto sí que fue un wow. Para todos ustedes, ¿verdad? Que conozcan tal vez a alguien que practica esto, o que va a alguna parte de una iglesia, una denominación, que practiquen esto, hermanos. Mándenle este video. Puede ayudarles a salir de esa desconocimiento, en verdad, porque en veces nosotros pensamos que así como nos dijeron, está bien, no hay problema, pero ya entrando profundamente a estudiar, escudriñar, en verdad te quedas con los ojos abiertos. O sea, se cae el velo. Obedecemos a los hombres. El Señor fue esto. Obedecemos a los hombres o obedecemos al Señor. Porque aquí no estamos para obedecer a ningún hombre, porque el hombre no nos va a llevar a la gloria. Pero sin embargo, el Señor dice que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Donde Él esté, Él vendrá para atrás por nosotros. Y si no estamos haciendo la voluntad del Señor, pues entonces, ¿la de quién estamos haciendo? Amén. Dios me los bendiga a todos. Y pues, Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes. Vamos a seguir en Primera de Corintios, entramos a algo fuerte. Patito, estamos en el 11. Fuerte. Estamos en el 11, terminamos la primera parte de Primera de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios 11,
Sí. Vamos a entrar a lo que es la cena del Señor, la verdadera cena del Señor, que eso es otro tema que la iglesia desconoce, la verdad. Amén. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Mil bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones. Bye bye.